De todos modos, voy a, ya no se han visto en la parte de en lo que es, en las exposiciones se ha hablado de Giardia, se ha hablado de blastocitos, ¿no? Solamente voy a hacer un énfasis en lo principal. Generalmente la enfermedad, ya sabemos, todo está poseído por un protozoario flagelado que corresponde de todos modos a lo que es la Giardia. Mayormente se va a ver la predominante en niños y localizado en el intestino delgado, ¿no? Sobre todo, la Giardia cosmopolita está distribuida en toda la latitud. Hay dos formas morfológicas que presentan, el trofozoito y el quiste, ¿no? Y han descrito sus compañeros la parte, el trofozoito de tipo, la forma piriforme. Lo característico es sobre todo la presencia de dos núcleos grandes con sus nucleoros, que se destaca cuando se utiliza un microscopio de mayor resolución. Por otro lado, de 15 a 20 micras por 5 a 15. Por otro lado, esa concavidad que forma es lo que corresponde a la ventosa, ¿no? Que le permite fijarse a la mucosa del intestino y que muchas veces va a cumplir una función dentro de lo patógeno, ¿no? Un diámetro longitudinal en la parte central, una barra doble llamada el axostilo, que he mencionado en el primer grupo. Claramente mencioné los aspectos que nos permiten el reconocimiento, ¿no? Hay una preparación nueva, llamaremos, que la va, va a preparar la doctora, ¿no? Con el fin cabalmente de que podamos ver en el curso de la próxima semana. Tiene numerosas formas. Va a ser mucho más fácil poder identificar y reconocer que es lo que vamos a ver en la próxima semana. Después, sobre todo los quistes, ¿no? En otro sentido, tenemos, por ejemplo, esta es la forma que habitualmente vamos a ver, muy similar, donde va a ver el axostilo, los núcleos, la doble membrana, etc., ¿no? Acá en la patogenia, el hecho, digamos, de la llegada de los trofozoitos y que va a afectar a la mucosa. En primer lugar, a la hora del ciclo de vida, ya mencionó a ustedes, en el sentido de que los trofozoitos principalmente se localizan en el intestino. Se fijan a la mucosa principalmente a nivel del bodén, ¿no? Y el hábitat del intestino delgado, sobre todo la parte del ciclo, mayormente lo vemos en las exposiciones. Ok. Trofozoitos se multiplica por división binaria, ¿no? Generalmente lo cual caen en la luz del intestino, dan origen a los quistes, o sea, generalmente va formando trofozoitos y quistes. Los quistes van a ser expulsados con la materia fecal, lo que después van a permitir en cierta forma que pueda desarrollarse el parásito. Infectan por vía oral, realmente resisten la acción de lo que es los quistes son más resistentes, eso es importante, ¿no? Generalmente es la forma que vamos a poder obtener y vamos a poder revisar en la preparación, ¿no? Generalmente, vuelvo a repetir, afecta al intestino delgado. ¿Cuál es el principal mecanismo de fijación? Es a través de un mecanismo de acción patógena por la ventosa ventral, que es un mecanismo de acción mecánico, y también produce una inflamación catarral. Mucho más simple el mecanismo de acción patógena en relación a lo que hemos estado viendo. Yo he estado de todos modos revisando y observando alguna cosita. Efectivamente puse, por ejemplo, cuál es el mecanismo de acción patogénico en el caso del quistosoma hematóbico. Es diferente, produce el proceso de toda la formación de granulomas, de pólipos, ¿no? Ulceraciones por, ya sea la ruptura de los huevos o va formando ese tipo de pólipos característicos. En cambio acá es muy puntual, ¿no? Lo que digo, muchas veces me ponen una palabra, es importante poner, por ejemplo, en este caso, por la fijación de la ventosa a la mucosa del intestino y la inflamación catarral que produce, ¿no? Después, el paciente va a presentar manifestaciones que hemos mencionado agudas, como por ejemplo, algo importante, en el caso de la entomema histolítica, ¿cuál es la característica del aumento de la evacuación? La diarrea era mucosanguinolenta, diarrea disentérica, ya sea en la forma, en la colitis amibiana disentérica o la colitis amibiana no disentérica en menor grado, ¿no? En este caso es diarrea acuosa o característica, sobre todo el dolor abdominal a nivel del epigastrio.
Inclusive se habla de una duodenitis muy similar a lo que mencioné en su momento en los nematelminos. Meteorismo, pérdida de peso, expulsión de heces blandas, pálidas, grasosas, de mal olor. Y se reconocen alimentos ingeridos. Y sobre todo, que es lo que se denomina, no recuerdo si Botero menciona, pero en otros libros, diarrea lientérica. Dolor abdominal, tipo duodenitis, aumento de las evacuaciones, diarrea acuosa, justamente, y también lo que es la diarrea lientérica. Muchas veces cuando diagnosticamos la fase aguda, lógicamente se administra el tratamiento y no avanza. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa a la fase crónica? Diarrea con presencia de pastosas de mal olor. Esto va reconociendo el laboratorista, el bioquímico. Va mirando, va identificando y va dando la respuesta al mismo, ¿no? Síndrome de mala absorción, incluso la fijación del pareso por la ventosa determina en cierta forma que altere las vellosidades y comienza a determinar a la larga un síndrome de mala absorción, ¿ok? Ya. Mala absorción, lógicamente, lo que es carbohidratos, grasas, vitaminas, puede incluir también algunas proteínas. Dentro de la parte epidemiológica, yo hice bastante resumida el cuadro porque se hace mayor énfasis a lo que es hematomía histolítica, ¿no? Ingestión de agua de bebida, de alimentos contaminados, ¿no? Puede resistir la forma parasitaria en el agua potable. Lógicamente ya tiene alguna condición diferente. En algunos lugares donde habitualmente no hay mucho lo que es, por ejemplo, la conexión de agua, entonces se tiene que hervir el agua, dejar enfriar y tomar. Saneamiento ambiental, eliminación de basuras, excretas, la contaminación fecal, que sabemos que esto hemos hablado desde las primeras, el primer tema, de las generalidades, definiciones, ¿no? Entonces ahí hemos visto y eso determina un factor. El factor importante para la designación de Charlie. Diagnóstico, siempre pongo lo que es la parte clínica, la sintomatología, ¿no? Muchas veces son preguntas de examen las manifestaciones clínicas, porque básicamente nos vamos a basar en eso. Tenemos que ir conociendo diferentes manifestaciones clínicas e ir interpretando. Después, etiológico, la identificación del pasto en muestras de materia fecal, ¿no? Muy simple. Generalmente Botero hace todo un detalle en cuanto al examen, las características importantes. Aparte de la epidemiología y prevención, lo que acabo de mencionar en todo aspecto, lo que se refiere a manos sucias, etc., ¿no? Adecuada eliminación de excretas es importante, donde ya no solamente interviene el paciente, tiene que ver el municipio en cuanto a la eliminación de excretas, el alcantarillado, el uso de letrinas, ¿no? Y los vegetales de consumo que deben ser lavados exhaustivamente del lugar que prevengan, ¿no? O provengan. Muy bien. En el tratamiento se utilizan lo que hemos mencionado, los 5 nitroimidazol, metronidazol, que va a variar, por ejemplo, la utilización de 250 miligramos, por ejemplo, en los adultos, y en los niños se da una dosis más baja y sobre todo tomando en cuenta el kilopeso, ¿no? No pregunto dosis, porque para eso requiere en un caso ya, por ejemplo, ir revisando la parte de lo que es la terapéutica, la farmacología, que tienen que ir viendo, por ejemplo, diferentes aspectos relacionados con lo que es la vida media, la vía de penetración del medicamento, después generalmente si no hay efectos adversos, etc. Secnidazol, que generalmente se maneja más como dosis única para adultos, 2 gramos principalmente, ¿no? Tinidazol, ornidazol y la nitazoxanida, que ya les va sonando y están escuchando, perdón, porque en las exposiciones ya se está mencionando, ¿no? Necesariamente hemos mencionado los flagelados no patógenos, que no hemos visto todavía lo que es el Chilomastis mesnil. Más pequeñito, eso lo vamos a ver en la próxima semana, porque había una preparación que requiere un ajuste, ¿ya? Entonces, sobre todo el Chilomastis, que es 10 a 15 micras, flagelados no patógenos. Los no patógenos, para que hace la presentación,
habla más de la morfología de la característica, cuando muchas veces presenta manifestación clínica, tiene una coinfección con otro parásito o coinfección con otro agente, ¿ya? Porque no hemos mencionado todavía, yo he mencionado solamente la parte de parásitos, pero no se olviden que también están estudiando solamente las enterobacterias en microbiología, ¿no? Salmonella, Shigella, Proteus, Escherichia coli, que es sumamente invasiva, ¿no? Y produce muchos cuadros, aunque es una bacteria enteropatógena que se localiza en el intestino, sin embargo puede afectar a otros órganos, ¿no? Después, la forma de espiral, no vemos esto, sino que esta es la forma, pero lo que mayormente observamos es el quiste, más pequeño, 6 a 9, en algunos casos puede ser de 5 a 9. Esto lo vamos a ver, esta forma de acá. Membrana, una protuberancia, es pequeño, muy similar, así, muy similar a los quistes de endolimas nana, solo que los quistes de endolimas nana, yo les indicaba, son las formas redondeadas varias de color brillante, ¿no? Porque no, para que los puedan ir reconociendo. Y en la próxima semana tenemos que abocarnos 100% en ambos grupos en la revisión, el reconocimiento y que inclusive vaya lo que es preguntando para que podamos ver el detalle, ¿no? Tricomono hominis, o sea, en el colon, no la vemos porque solamente es el trofozoito. Y el trofozoito no se adapta a lo que es la conservación, por ejemplo, en formol. ¿Ok? Qué raro. Blastocystis hominis, ya empezamos. Realmente, la enfermedad producida por un protozoario que habita a nivel del colon, ¿no? Ciego y colon. El agente etiológico, lo que yo les decía en la parte práctica, el parásito puede medir de 4 a 20 micras. Presencia de 1 a 4 núcleos, generalmente 4 núcleos, ¿no? En la parte con mitocondrias condensadas y en la parte, y generalmente los núcleos se dirigen hacia la parte externa del parásito. Las formas morfológicas, generalmente se habla de trofozoitos y quistes. Decían que no se tomaba en cuenta la forma característica del parásito, ¿no? Ya, ¿qué tal? Entonces, en todo caso, para que podamos tomar en cuenta al respecto. Las formas que hemos visto, generalmente ha sido la forma baculada, meboide, granular, ¿no? Y se multiplica en 4 formas. La endodiogonia, en la cual se forman 2 células dentro de la célula madre. Esporogonia, división binaria y plasmotomía. Entonces, esa característica de la multiplicación determina que haya mayor condición de patogenicidad, ¿no? La infección por contaminación fecal. La forma infectante no está claramente definida. O sea, yo menciono porque de todo Botero menciona eso, pero sin embargo ya se observa. Todas las formas que estamos viendo son quísticas. Anteriormente, muchas veces lo que decíamos era que hablamos de que el trofozoito de Blastocystis hominis. Sin embargo, son formas quísticas para que no haya una confusión al respecto, ¿ya? La forma, además, la que hemos estado viendo, sobre todo esta forma, ¿no? Aunque es transparente porque en este caso se emplea el gol. Normalmente se hace una diferencia para colocar con lo que se llama la solución fisiológica, ¿de acuerdo? Muy bien. El ciclo ingresa por vía oral, llega a nivel del intestino, generalmente se forman los trofozoitos, van produciendo y penetrando dentro, no penetran directamente la mucosa, afectan la luz del intestino. La infección por vía oral, a través de la ingesta de alimentos o agua contaminada, ¿no? Pacientes asintomáticos con frecuencia, muchas veces se encuentra, probablemente. Cuadro clínico, diarrea acuosa, dolor abdominal, ¿ya? Flatulencia, tenesmo. La flatulencia, lógicamente, porque está afectando un poco al mecanismo de tipo digestivo, ¿no? A las enzimas, etc. Y náuseas y vómitos mayormente en los niños. El paciente con infección por VIH hay una mayor frecuencia de la infección. O sea, muchas veces se habla de una coinfección con el infectado con VIH, ¿no? Y puede estar asociado a una sintomatología gastrointestinal. El diagnóstico, el examen corpopastológico, no hay
no hay drama, ¿no? Observación de la forma, puse acá trofozoíticas, pero formas trofozoíticas o quistes. Tratamiento, aquí cambia un poco. No es solamente los derivados de los 5-nitroimidazol. Se utiliza lo que es trimetropin más sulfametosazol. El trimetropin más sulfametosazol es un medicamento que se emplea muchas veces en los tratamientos de las enfermedades realmente infecciosas de tipo bacterial. En un caso se combina o se utiliza, ¿no? Por ejemplo, ya sea salmonella, rotavirus, ¿no? Secnidazol y nitazoxanida. Secnidazol, claramente hay una buena experiencia en un grupo de pacientes estudiados en Perú, ¿no? Otro lado. Esto prefiero mostrarlo en el otro tema, que está más interesante, ¿no? Acá esto lo voy a cambiar para ¿no? Eso está acá. Y esto voy a hacer como un relato en todo caso. ¿Ya? Felizmente está esto acá ya. Ok. Ya incluso ya han presentado un grupo, los dos en el paralelo, en el 4B también presentaron criptosporidio, no falta ese, ¿no? En el A nomás. Ah, ya, ajá, exacto. Entonces el 4B sí presenta la próxima semana, ¿no? Pero esto creo que lo tienen en las diapositivas, ¿verdad? Sí. Está mucho más claro. Finalmente son profesores usuarios de la subclase Coccidia, junto con Isospora, Sarcocistis y Toxoplasma. Dos especies separadas, pero voy a volver a revisar. Eso mencionaba Mandel cabalmente, lo que es referente a Cryptosporidium odimnis parvum, Cryptosporidium parvum genotipo 2. Se produce en el intestino delgado donde causa un proceso de reacción inflamatoria. La morfología, lo que no vemos en la preparación, lo que son los quistes esféricos o elipsoidales, ¿no? Generales, ¿no? Generalmente acá, voy a mencionar acá, produce una enfermedad autolimitada moderada en pacientes inmunocompetentes. Silencio. Pero puede ser diferente en el paciente inmunodeprimido, donde va a determinar un cuadro mucho más intenso, ¿ya? Acá el ciclo que vamos a mencionar enseguida, pero dentro de la infección vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el medio ambiente, digamos, viajes recreacionales, donde cabalmente el paciente puede estar infectándose en ese aspecto. El agua contaminada, en algunos casos, por ejemplo, la contaminación de algunos, por ejemplo, por lo que son las aguas servidas, ¿no? Que pueden contaminar, muchas veces entran dentro de los riachuelos y el individuo toma el agua o se sumerge en el mismo, ¿no? Muchas veces que van a tomar en cuenta respecto, ¿no? Botellas de agua, ¿no? Muchas veces lugares para donde se obtiene el agua, todos los alimentos contaminados, el factor también de la presencia de vector mecánico. Más adelante tendremos lo que se refiere a lo que es los artrópodos vectores de enfermedades, y hablamos de artrópodos, eso casi al final. Entonces, silencio. Es claro, acá, por ejemplo, los oquistes se infectan por vía oral. ¿Dónde van a llegar? Van a invadir el intestino delgado. Muchas veces, después de realizar el ciclo, los oquistes van a abandonar el intestino y también puede haber invasión de reservorios que puedan afectar al hombre, ¿no? Y reproducción en el intestino. En este caso, el pasto va a tener una reproducción asexual y una reproducción sexual. Entonces, ya esto acá tengo mucho más claro, donde, por ejemplo, tenemos la infección con oquistes por vía oral. ¿Ya? Una vez que ingresan los oquistes, ¿qué es lo que ocurre? Invasión del intestino delgado, salir de los oquistes en la materia fecal, ¿no? Tal vez en la exposición del primer grupo, todavía yo me tuve que ir ahí atrás porque se estaban distrayendo y había mayor conversación
Entonces tenía que ir a ver porque ahí sirve, o sea, para comenzar. No es hacerlo por hacer, ¿no? Pero sin embargo es importante para poder aprender. Reproducción intestinal. ¿Qué es lo primero que ocurre? El oquiste se desenquista y va a dar lugar a la formación en su interior, lo que contiene los esporozoitos. Los esporozoitos, ¿no?, generalmente van a realizar lo que es la merogonia de primera generación. Esos esquizontes posteriormente van a dar lugar a la formación de los merozoitos. Los merozoitos van a dar lugar a la merogonia de segunda generación. Después de la merogonia de segunda generación vamos a tener la formación de macro y microgametocitos. En esta etapa ya está viniendo lo que es la reproducción sexual, ¿ok? Posteriormente forma el cigote. El cigote normalmente es la forma vegetativa, pero va a formar el oquiste. ¿Qué es lo que ocurre? En el organismo el paciente elimina los oquistes al medio ambiente y se contamina. El paciente se va a contaminar por la ingesta cuando muchas veces está, digamos, lugares donde hay, o sea, pequeñas piscinas, después pequeñas, o sea, vertientes de agua, etc., ¿no? Acá es todo el detalle en ¿qué es lo que importa? Ya mencionaron ese grupo, aunque todos, muchas veces, no todos atendían, ¿no? Lo que lesiona el intestino delgado muy claramente invade las células epiteliales del intestino, atrofia de las vellosidades intestinales, pérdida del borde del cepillo infiltrado celular. En el paciente inmunocompetente, generalmente esto es parcial, no es total, porque si no, entonces estaríamos alterados. Posteriormente, agrandamiento de las cristas y ulceraciones fecales. No existe una diarrea disentérica. El hecho de que la criptoporiosis se expresa por una diarrea acuosa y mala absorción determina en todo caso de que haya, por ejemplo, alteración en la absorción de lo que es, por ejemplo, los electrolitos, sodio, potasio, etc., ¿no? Entonces, y aumento de la permeabilidad intestinal. Acá vemos la permeabilidad intestinal, disminución de la absorción de líquidos, ¿no? Altera los electrolitos, no es la única enfermedad, y vincula la presencia de neuropéptidos. Ya, muy bien. Acá tenemos esto y después viene qué manifestaciones clínicas presenta. Hay un periodo latente, periodo de incubación, y posteriormente eso, que es lo que se presenta en el paciente, por ejemplo, inmunocompetente. Tercera parte de los pacientes pueden ser asintomáticos, no todo es de medio. Posteriormente, el cuadro clínico, como digo acá, varía de acuerdo a el estado inmunitario del paciente. ¿Qué síntomas principalmente? Diarrea. Diarrea acuosa, con presencia de moco. Puede ir entre 5 a 10 episodios, no más. ¿No? Entonces, los niños cada mes. Dolor abdominal, bien. La enfermedad se autolimita a 10 o 14 días. Lógicamente, diagnosticamos, identificamos y administramos la medicación. Puede disminuir esa autolimitación, muchas veces en ese puede haber una respuesta más favorable. Lo que nos llama la atención es el paciente inmunocomprometido, baja de defensa. Entonces, en primer lugar, generalmente hay una coinfección y el paciente se oportuniza con la infección por VIH. Había uno también anterior que estaba con infección de VIH. También es un paciente oportunista, blastocitis, exactamente. Entonces, realmente, en la mayoría de los casos, si uno encuentra en un paciente y ve, por ejemplo, que hay una inmunodeficiencia, hay un cambio totalmente, pérdida de peso, etcétera, que llama la atención, aumento de numerosas evacuaciones, entonces se supone que tengo que también pensar que puede ser un infectado o ya no está un infectado por VIH. Es un paciente que está desarrollando un SIDA, ¿no? Entonces, eso determina un síndrome coleriforme, numerosas evacuaciones, más de 10, 15, 20, etc. Dolor abdominal, anorexia, náuseas y vómitos. Mala absorción intestinal, deshidratación severa, desequilibrio hidroelectrolítico. Es lo que determinó esto. Acá voy a comentar algo. Se volvió a identificar Cryptosporidium en el año a partir del año 1976, 77 y 78. Determinó justamente que en un grupo de
de pacientes, por ejemplo, o varios grupos de pacientes que comenzaron a presentar manifestaciones importantes en varios países. Por un momento era lo que se vio, por ejemplo, que era en la ciudad de San Francisco. Grupos de pacientes homosexuales que comenzaron a tener un aumento en las evacuaciones y que presentaban, después se identificó el criptoporino. La misma forma que se presentó en Brasil también, en Colombia, y en el mismo momento también se comenzaron a identificar pacientes en África y en Europa. ¿Qué es lo que determinó en ese momento? Inclusive en una primera parte se identificó un virus en el año 80 que llamaron el HTLV3. Posteriormente, ya por secuenciación, se denominó lo que es el HIV. ¿Okay? Entonces, ahí es donde va a ser primordial. Los pacientes, como digo, que sospechosos de VIH, al mismo tiempo, si ya determina que tiene aumento de evacuaciones, hay que buscar. Por un lado, su compañero decía, podemos de repente encontrar blastocistitis, que es oportunista, criptoporino. Y volvemos un poco atrás. Generalmente es frecuente también, por ejemplo, estrofiloides temporales. En 3 parámetros. No estoy hablando de bacterias. ¿Ok? Muy bien. En los pacientes infectados por Cryptosporidium, generalmente se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, el recuento de células T, CD4 y CD8, que desempeña un papel importante, y generalmente el paciente con infección por VIH se tiene que hacer un recuento. Y un recuento modo de infección autolimitada si contamos mayor de 189. Pero es fulminante si el recuento muestra, digamos, un recuento de menor de 50. Porque en los pacientes infectados y los pacientes que tienen ya verdaderamente SIDA, siempre se hace lo que es el recuento de linfocitos y la carga viral, ¿no? Papel de los anticuerpos que va a ser medido. Ustedes el grupo que ha presentado habla, por ejemplo, de algunas otras pruebas, cabalmente ELISA, inmunofluorescencia, etc., ¿no? Pacientes con niveles bajos de anticuerpos, ¿no? Los que se puede detectar a través de específicamente los test de ELISA o la inmunofluorescencia, ¿no? En algún momento se vio, por ejemplo, que la administración del calostro bovino pueda estimular y mejorar las condiciones, ¿no? El diagnóstico laboratorial, ¿cómo realizamos? Ya que hay que especificar. Infección, el examen microscópico de eso. Algo que voy a mencionar acá. Sobre todo, dentro de la exposición me menciona mucho lo que es PCR, ELISA, etc. Pero uno de los primeros exámenes que en muchos casos hay que tomar en cuenta, el examen coproparasitológico. ¿En directo? Lo primero, en una población, por ejemplo, de condición Precaria. mucho más precaria, no podemos aplicar PCR o test de ELISA. El bioquímico no va a tener la condición, pero el examen coproparasitológico puede determinar la importancia, ¿no? Identificación de los autistas, silencio, ya concluido. Se conservan las muestras en formol, se hace todo lo que es método de concentración, y esto que ya mencionó el grupo que presentó en el 4A. Coloración de Siel Nielsen modificada. Si yo preguntaría cuál es el examen específico para el diagnóstico de criptoporidiosis, examen patológico, pero en este caso es muy específico. Un examen patológico no detecta, tengo que realizar un método de coloración de Siel Nielsen y hacer la lectura de las láminas utilizando lo que pasa, aceite de inmersión. Acá tenemos. La prueba de ELISA también es importante, ¿no? En el momento el diagnóstico inmunológico basado en anticuerpos monoclonales, ¿no? Dentro de las consideraciones, acá, o sea, se describió como causa de enfermedad intestinal. No es que se identificó recién acá, sino es importante. Pero con patógeno humano ha sido útil desde 1980, donde se vio que era una causa importante de diarrea en el paciente infectado por VIH, ¿no? Se encontró como agente etiológico, ¿no? Después, ¿no? Esto es diferente, la prevalencia, pero acá, por ejemplo, es algo que se ha mostrado. Un estudio en Sucre, ¿no?
500 muestras, sobre todo la identificación de algunos pacientes. En la ciudad de La Paz también se muestran de niños. En los niños se supone que estamos buscando pacientes infectados por Cryptosporidium, pero inmunocompetentes, ¿no? Los niños, lógicamente, no van a estar infectados por VIH, salvo, ¿no?, la infección neonatal, la transmisión vertical, por ejemplo, del VIH, ¿no?, de madre positiva que puede. En Santa Cruz una prevalencia de 4.76%. El tratamiento, ya mencionaron un caso, lo que es la aplicación fundamentalmente de la hidratación, líquidos y electrolitos. Muchas veces se pueden mezclar los electrolitos directamente para poder equilibrar al paciente. No se estableció un medicamento, sin embargo, vamos a mencionar lo que se habla de lo que es, por ejemplo, la espiramicina. Es un antibiótico macrólido que se ha utilizado sobre todo en tratamiento de la toxoplasmosis, que vamos a hablar más adelante. También tratamiento de toxoplasmosis en envasado. Los comprimidos 4 o 5 de acuerdo al caso. Los niños siempre dosis mucho más pequeña y por kilo peso. La nitazoxanida es antiparasitario de amplio efecto, ¿no? 500 miligramos 2 veces por día. Un estudio estadístico ha mostrado una buena respuesta en los pacientes, ¿no? La paromomicina. O sea, tenemos varios medicamentos, ¿no?, para poder tomar en cuenta en el momento justo. En cuanto a la prevención, transmitido de persona a persona, muchas veces puede dar el caso, la depuración del agua, utilización de agua, ya esto inclusive muchas veces lo mencionamos, pero ya en general creo que todos ya tenemos que entender cabalmente sobre las medidas de prevención cabalmente, ¿no? El paciente o los pacientes que son habitualmente, por ejemplo, tratados o seguidos en una de VIH, generalmente requiere el personal un manejo en cuanto a la manipulación. No lo que al principio se mostraba cuando ocurrió la infección, ¿no? Paciente VIH positivo debe ser muy meticuloso para lo que es, sobre todo cuando bebe agua, ¿no? Puede infectarse. Y también de acuerdo a las fuentes de oquistes, dependiendo muchas veces de el contacto que pueda haber entre pacientes seropositivos, por ejemplo, ¿no? Es importante eso para poder evitar la exposición a la sepsis, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o he ido muy rápido. No creo. No avanza así. A ver. Con esto, ¿no?, haciendo una revisión, estamos concluyendo el quinto bloque de avance teórico. Falta la parte práctica, el reconocimiento, etc. Y posteriormente vendrá la conclusión de la exposición. En este caso, el paralelo 4 está un poquito más atrás, pues lógicamente tuvimos el seguimiento feriado, ¿no? Pero sin embargo no hay problema en el paso. El avance de los 3 grupos ya están hasta aquí, ¿ya? Para que podamos tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir revisando y necesariamente tengo que hacer una revisión bastante exhaustiva en la parte de la clase práctica, ¿no? De la preparación. Son pequeñas, no son grandes. Entonces, si algunos han mirado alguna, yo tengo que ir, incluso en un momento me puse al lado del microscopio para que vean qué es lo que quieren, lo que tienen que educar. ¿Ya? Ok. Bueno, creo que hoy día he hablado